de la paralización de la industria petrolera. Y somos una nación joven y todavía muy débil y muy frágil. Bueno, para el diario Hey Miami, Florida, en estos momentos tengo una entrevista especial con el candidato Antonio Ekarri. Candidato, ¿cómo se ve usted las elecciones presidenciales el 28 de julio? ¿Habrá competitividad? ¿Habrá garantía de que el Consejo Nacional Electoral no cometa fraude? ¿Se podrá evitar? Mira, esto es una carretera con muchas curvas, una carretera muy accidentada. Esta no es una línea recta, estas elecciones. Y por eso nosotros estamos compitiendo a sabiendas de todas las desventajas, el abuso, el atropello. Por supuesto que no estamos viviendo una circunstancia normal en Venezuela, pero la única vía de producir un cambio en Venezuela es mediante el voto. Pero a mí me preocupan dos cosas. Uno, evidentemente, yo quiero salir de Maduro, yo quiero salir de Nicolás Maduro. El tema es que no nos vaya a pasar como otros casos terribles en la historia de Latinoamérica, que después de haber sustituido un gobierno por otro, el otro resulte más débil y resulta ser que tenga los demás poderes públicos también en contra. Entonces, por eso nosotros estamos insistiendo en una salida distinta, a la tradicional, con un gobierno con liderazgo propio, con un gobierno con un programa económico muy claro, con una política social también muy clara, con 3 tipos de emergencia, además, que vamos a anunciar hoy desde aquí, desde el Zulia: la emergencia en materia social, la emergencia en materia de futuro y la emergencia en materia política. Usted, si llegara a ser el presidente, ¿cuáles serían esas 5 medidas de políticas públicas que usted empezaría de manera de importancia? Bueno, la primera es la inversión, buscar la inversión. Recuerden que Venezuela ha vivido un trauma, un hecatombe, producto del apagón de la industria petrolera venezolana, entre la corrupción espantosa a la que llevaron a PDVSA y luego con las sanciones, que ya era una empresa demasiado débil, pues por supuesto llevar a un país de 3 millones de producción de barriles diarios de petróleo, llegarlos a 300.000 es una tragedia, sobre todo cuando esa industria representa el 96% de los ingresos nacionales. Entonces en Venezuela se vino abajo el Estado rentista, el Estado venezolano se vino abajo y lo que queda es un Estado zombie. Ahora tenemos que modernizar y crear un nuevo Estado en Venezuela, una nueva república en Venezuela. Es decir, y eso significa que tengamos, por ejemplo, estabilidad monetaria. Yo creo en la dolarización plena. ¿Por qué? Porque ya el Banco Central de Venezuela no puede seguir con esa política absurda de devaluación que le quebró los ahorros, las prestaciones y las jubilaciones a todo el mundo. Yo creo muchísimo en tener unas condiciones muy claras. Yo quiero pasarle un payloader por encima al CENIAT. Y lo he dicho, que quiero además derrumbar el CENIAT, pero es que quiero derrumbar es una política tributaria absolutamente equivocada que nos está llevando al fracaso. Y medidas muy responsables, pero además conociendo al país, porque los venezolanos, yo quiero decirles muy especialmente a los venezolanos que viven en Miami, que aquí los venezolanos que se han quedado son venezolanos muy laboriosos, son venezolanos, pero un venezolano muy maltratado, sin condiciones de salud, con un nivel de tristeza inmenso. Además, un venezolano que requiere de estabilidad, de tranquilidad. Es un venezolano que hay que darle un tratamiento especial. Venezuela todavía no hemos visto en su justa dimensión el tamaño del daño de la crisis que hemos pasado por las separaciones, por el daño emocional. Cada uno de nosotros ha vivido un trauma y hemos vivido cosas terribles que nos orungan a todos un poquito y comenzamos a soltar las lágrimas. ¿Cómo va el proceso de transición desde el 28 de julio hasta el 10 de enero para el nuevo presidente? Mira, va a ser muy difícil y muy complejo. Yo he venido conversando con políticos de la talla de Bernardo Arévalo, que en Guatemala, que pasaron muchos meses en toma de posesión. A mí me sorprendió ya la toma de posesión del nuevo primer ministro de Inglaterra, que en 24 horas ya era primer ministro y ya estaba despachando desde Downing Street. Pero ese tipo de cosas que ahora pasan en Venezuela es una desviación del sistema. Pero hay que utilizar este tiempo en pactos de Estado, en lograr acuerdos antes de asumir plenamente la presidencia de la República. Yo lo utilizaría de esa manera, para construir pactos de Estado para los temas que tienen que ver con el sector eléctrico, los temas que tienen que ver con el sector de los salarios, el tema que tiene que ver con la moneda, el tema que tiene que ver con la política petrolera. Son temas que los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo antes que venga otra hecatombe más, porque este país no aguanta un desastre más. De un venezolano que se dedicó a estudiar a Venezuela y especialmente estudiar la política económica y la política petrolera.
Un venezolano que además he pasado 18 años estudiando de cómo pasaban los años mientras él advertía que íbamos hacia un caos y no le hicimos caso. Hoy yo vengo con la misma advertencia. Venezuela puede ir a un caos mucho peor si Dios no mete su mano. Si nosotros no seguimos, si nosotros no le ponemos un parado a la polarización esta absurda, artificial, de la gritería, de los odios y de las venganzas, Venezuela no sale adelante. Este movimiento y esta coalición se ha formado porque tiene un sueño: hacer de Venezuela el país de la educación. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr que se inicie un país diferente, un país de encuentros y no un país de desencuentros. Yo quiero un país donde todos preguntemos dónde estamos y hacia dónde vamos y no de dónde usted viene. El rol de la Fuerza Armada es fundamental. Yo pretendo reinstitucionalizar la Fuerza Armada. Lo primero que tengo que hacer es ratificar al alto mando militar hasta tanto yo no conozca la situación real que hay en la actual Fuerza Armada. Hay incluso ahora un nuevo rango en la Fuerza Armada, en el Ejército, el General del Pueblo Soberano. Hay que ver cómo se van a hacer esos ascensos, cómo se están haciendo esos ascensos. Es decir, yo tengo que revisar toda esa serie de cosas y una vez que llegue a Miraflores como comandante en jefe, voy a mandar a pedir todos esos expedientes para poder yo enterarme por vía del alto mando militar de cómo están las circunstancias en cada fuerza y en cada componente de la Fuerza Armada Nacional. Pero con mucho respeto, con mucha institucionalidad, porque lo peor que puede pasar en Venezuela es que se desconozca la institucionalidad de la Fuerza Armada, vengan con venganzas contra algunos actores de la Fuerza Armada y esto se transforma en una inestabilidad espantosa.